Buenos días. En primer lugar, agradecer a Química de Nalón, a Sequence y a la Universidad de Oviedo por este tipo de iniciativas. Como bien han comentado, en los próximos minutos voy a intentar exponer los puntos principales de nuestra propuesta para la obtención de naftaleno renovable o circular a partir de biomoléculas derivadas de la biomasa, considerando además la coalimentación de corrientes residuales de la propia planta de Química de Nalón. Esta propuesta vendría a suponer la continuación, una de las posibles continuaciones naturales de una de las líneas de investigación en las que actualmente el grupo de catálisis, reactores y control, al que tanto Salvador Ordóñez como yo pertenecemos, estamos trabajando, enfocados en nuestra temática general, que sería la revalorización de biomasa residual. En concreto, esta propuesta parte de un estudio previo consolidado en una tesis doctoral ya presentada, en la cual hemos demostrado que es factible la obtención de compuestos aromáticos de interés industrial. En este caso nos habíamos centrado en monoaromáticos, benceno, tolueno, seleno, a partir de moléculas directamente obtenidas de biomasa residual lignocelulósica, concretamente furfural y etanol. En estos estudios, como acabo de mencionar, nos habíamos centrado en maximizar la producción de esos monoaromáticos, que era el tema en el que estábamos centrados, pero sí que habíamos observado que era inevitable en aquel momento la obtención de naftaleno mediante una segunda condensación, porque esto, se me olvidó mencionarlo, estaríamos hablando de un proceso de condensación en fase gaseosa, condensación tipo Diels-Alder con catalizadores comerciales, zeolitas comerciales. Como decía, era inevitable en aquel momento la producción de naftaleno con en torno a un 3-5% de productividad, y precisamente esa es nuestra base para la hipótesis que planteamos, que sería la modificación de las condiciones de operación, centrándonos en multitud de parámetros, desde la elección del catalizador, de la relación de reactivos y todas las condiciones de operación derivadas para maximizar esa producción, es decir, centrarnos en esa segunda condensación que nos daría lugar a el naftaleno. Por esos estudios previos hemos llegado a la conclusión de que habría que hacer una primera modificación, probablemente, que sería la incorporación de un tercer elemento en la alimentación, que serían los propios monoaromáticos, para favorecer que el proceso se focalizara en la segunda condensación. Esto nos abre la oportunidad de que esos monoaromáticos provengan de corrientes que actualmente Química de Nalón únicamente considera para la valorización energética, tal como la fracción BTX o los ácidos carbólicos. Como bien digo, esto es una línea de trabajo en la que ya tenemos una experiencia desde el 2018, apoyada por dos proyectos de convocatoria nacional. En el primero de ellos abordamos lo que sería el estudio en profundidad a nivel científico, metodológico del proceso. En el segundo nos centramos en reducir sensiblemente la huella del carbono, moviéndonos hacia reactivos directamente relacionados con la biomasa, lo anteriormente mencionado, furfural y alcoholes ligeros. Actualmente nos acaban de conceder un tercer proyecto nacional en el cual continuaríamos con esta línea, pero variando el enfoque, yéndonos hacia la valorización de aceite de pirólisis. Únicamente lo menciono aquí para recalcar la versatilidad de esta tecnología y la facilidad de adaptarse a diferentes tipos de alimentación. En cuanto a nuestros resultados científicos directamente relacionados con esta línea de trabajo, tenemos hasta la actualidad aceptadas 5 publicaciones. En las 4 que ven en la diapositiva, pues hacemos un estudio metodológico y en profundidad de los aspectos que he mencionado anteriormente, la influencia de las diferentes tipologías de catalizadores, de acidez, de condiciones de operación, tiempos de residencia, temperatura, relaciones de reactivos, etcétera. Y cabe mencionar especialmente la quinta de esas publicaciones, en las que ya nos hemos centrado, aunque de manera preliminar, en la obtención de los naftalenos, en ese movimiento hacia la segunda condensación. Únicamente recalcar de esta publicación lo que sería nuestro punto de inicio. Los resultados que existen hasta ahora en la bibliografía, tanto de nuestro grupo como de grupos anteriores, estaban, como bien digo, centralizados en la fracción BTX, y los naftalenos implicaban entre un 2 y un 5%. Nosotros, introduciendo esa alimentación ternaria, en este caso el ejemplo es con furfural, tolueno y etileno, aumentamos hasta un 27%, que sería un buen punto de partida para someter a esta prueba de concepto, y quizá incluso lo más relevante, obtenemos un sistema que es estable en el tiempo. Dentro de los límites que hemos probado hasta ahora, hemos evitado las condensaciones sucesivas que dan lugar a desactivación prácticamente instantánea de los catalizadores por la formación de coque.
Con este background de nuestro grupo, nuestra propuesta que queremos someter a esta validación sería la obtención selectiva de naftaleno a partir de furfural y etanol, llevándose a cabo en un proceso de catálisis ácida en fase gaseosa, utilizando catalizadores comerciales, zeolitas comerciales. Con esta propuesta que obtendríamos un naftaleno 100% renovable, lo cual entendemos que para química del nylon supone diferentes y muy relevantes ventajas. Por un lado, garantizar que se podría mantener la producción de naftaleno a pesar de la previsible disminución de la ruta carboquímica que actualmente da lugar a la producción que tienen establecida, y abrirse a nuevas ventajas de mercado por el hecho de que ese naftaleno adquiera ese carácter renovable o carácter verde. Además, como bien mencionado anteriormente, es una tecnología de sencilla implementación y que por lo tanto obtiene mucha flexibilidad y podría adaptarse a otro tipo de procesos que se pudieran incorporar. He mencionado anteriormente que para maximizar ese naftaleno creemos prácticamente inevitable la necesidad de alimentar un tercer elemento, que serían esos aromáticos. Esos aromáticos podrían provenir de la propia recirculación del proceso, ya que se obtienen en la reacción, pero nuestra idea es intentar darle prioridad a que supongan una revalorización química de corrientes actualmente producidas en química del nylon, centrándonos principalmente por cuestiones de compatibilidad en la composición, en la fracción BTX, pero considerando también la corriente de ácido carbólico. En este caso no estaríamos hablando de un naftaleno 100% renovable, sino de un naftaleno renovable circular que incorpora materias primas de origen biomásico y recirculación de residuos de planta. Analizando de manera crítica esta propuesta, consideramos que nuestro punto clave a evitar es la ramificación de los naftalenos, ya que las condiciones de operación no dan solo lugar a condensaciones, que es lo que deseamos, sino también a alquilaciones. Por lo tanto, ese sería el punto clave. Ya tenemos unas ideas previas. De hecho, la utilización de alcoholes en vez de aldehídos reduce significativamente estas alquilaciones, pero sería el punto clave a validar. Otras posibles debilidades o puntos de inflexión que se podrían considerar, creemos que no van a suponer un problema, ya que los reactivos que se utilizarían, las materias primas, son ampliamente disponibles, son dos compuestos derivados de biomasa con tecnologías establecidas e implementadas a nivel industrial, y sí que estaríamos sujetos, digamos, a posibles variaciones en los procesos originales que den lugar a las corrientes que consideramos para valorizar, pero se trataría de una prueba de concepto en la que existiría una comunicación fluida y constante con química del nylon que nos permitiría anticiparnos a esos procesos y, utilizando siempre las corrientes reales que nos pudieran facilitar, podríamos analizar la influencia real de estas modificaciones en los resultados de la operación. Con ello consideramos que nuestra propuesta supone una vía prometedora y factible para sustituir total o al menos parcialmente la vía carboquímica que actualmente es la ruta que se utiliza para obtener el naftaleno, utilizando una tecnología que es versátil, que consistiría para nuestra experimentación en un lecho fijo, pero que podríamos modificar a un lecho fluidizado para adaptarnos a las condiciones industriales, siendo una ruta sostenible y compatible con las tecnologías existentes. Principalmente lo que me refiero es a la purificación posterior de las corrientes que se podrían implementar con los equipos que ya se disponen en las plantas. En cuanto a la estructura de nuestra propuesta, estaríamos hablando de un proyecto, de una prueba de concepto en 5 tareas. La primera muy breve, en la que sería un análisis crítico tanto de la bibliografía existente como de nuestros propios resultados para extraer las condiciones que se someterían realmente a análisis, es decir, aquellos puntos que creemos por los resultados previos que serán un buen punto de partida, para posteriormente desarrollar las tareas 2 y 3, correspondientes a la obtención del naftaleno 100% renovable, es decir, únicamente alimentado por plataformas de biomasa, con o sin recirculación de esos monoaromáticos, y en la tarea 3, el grueso del proyecto, que sería la incorporación de esas corrientes industriales.
Las dos últimas tareas, tarea 4 y tarea 5, transversales a toda la parte de experimentación, consistiría en el análisis de la desactivación, que como mencionaba antes es el punto clave en este tipo de procesos, y de la regeneración. Por los resultados que hemos tenido hasta ahora, el tipo de desactivación es por deposición de condensados pesados y se podría eliminar fácilmente con una regeneración térmica. Y finalmente esa tarea 5, que con los resultados óptimos consistiría en una modelización, en un estudio, en balances de materia para el diseño de lo que sería el escalado, por supuesto apoyados por una ingeniería, para la implementación futura de esta propuesta. Esta estructura se ajustaría al cronograma que tienen en la pantalla, en la que se considera, además del entregable final, el informe final del proyecto, 2 informes parciales para ir actualizando los resultados obtenidos. Centralizándose en ese estudio de viabilidad y de posible escalado, que sería el objetivo final, por supuesto también habría una difusión científica de acuerdo a lo que se considerara por ambas partes. Como digo, es una línea consolidada en la que tenemos disponibles en nuestros laboratorios de lo que sería el equipamiento necesario para llevarla a cabo, tanto en tema de reactores como de equipos de análisis, aunque por supuesto habría que hacer alguna modificación para poder alimentar esas corrientes industriales, válvulas, bombas, etc. En la propuesta hemos incluido como equipo de trabajo a Salvador Ordóñez y a mí misma, porque hemos sido los investigadores que hemos llevado la trayectoria de esta línea de investigación desde 2018, pero por supuesto participarían en ella jóvenes investigadores que están realizando actualmente o que realizarían la tesis doctoral. Esto es todo por mi parte, muchas gracias por la atención y quedo a disposición de las posibles dudas o preguntas.